Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. En noticia, Venezuela. Ante la Asamblea Anual de la ONU, el presidente Maduro denunció una feroz arremetida en contra de la nación con una campaña desde Estados Unidos. La misma nación desde donde se realizó un ataque cibernético contra el banco más importante de Venezuela, según denunció la vicepresidenta del país este mismo día. Estas y otras agresiones tienen como objetivo quebrar el diálogo en México. Vamos a profundizar en ello. En noticia, Colombia, Necoclí, pequeña población de Antioquia sobre el Pacífico, padece de un colapso humanitario y sanitario. No tiene cómo atender a 19.000 migrantes, la mayoría haitianos, que esperan seguir su camino hacia Panamá para llegar a Estados Unidos. Es una crisis transnacional que criminaliza y agrede. Profundizamos en ella. En noticia, Chile, este miércoles comenzó oficialmente la campaña para suceder al presidente Piñera, que llega al final de su mandato con una popularidad solo del 16%. Los 7 candidatos en contienda enviaron sus primeros mensajes, anunciaron que recorrerán el país para convencer a un 50% de indecisos según encuestas. Es un escenario que analizamos. Noticia casi comienza. Bienvenido, bienvenidas. En noticia, Venezuela, el gobierno denunció un ciberataque al principal banco del país que atiende 14 millones de personas. Se trata de agresiones a servicios básicos para desestabilizar la nación y sabotear el proceso de diálogo en México. Vamos a verlo. La vicepresidenta de Venezuela entregó detalles de lo que el gobierno denuncia como un ataque de terrorismo cibernético contra el principal banco del país. Una serie de ataques realizados el 15 de septiembre provocaron que el sistema de seguridad del banco bloqueara todas las operaciones durante 5 días, mientras los técnicos reforzaban los sistemas de defensa. Aseguran que lograron proteger los datos de los usuarios. Se pretendió un golpe muy noble al pueblo venezolano, a los usuarios del banco, al sistema financiero, pretendiendo perturbar el curso que llevamos de la economía 100% digital y del Bolívar digital. En este proceso del mecanismo de reexpresión, donde a partir del 1 de octubre nosotros vamos a tener una nueva expresión contable del Bolívar, eliminando 6 ceros al Bolívar. Semanas atrás, el ministro de Energía Eléctrica denunciaba el ataque a una subestación que afectó a 11 estados del país. Efectivamente se produjo un ataque terrorista a la subestación Aragua, que está ubicada en Santa Cruz, en el municipio de Lamas, del estado de Aragua, específicamente un transformador, un autotransformador de 230-115, y produjo una explosión del transformador. La vicepresidenta denunció que los ataques forman parte de una estrategia política para alterar servicios y sabotear el proceso de diálogo que se desarrolla en México. Tanto Rodríguez como el presidente Maduro dicen que Bogotá orquesta este tipo de acciones. A cuidar ese proceso por la paz, por el bienestar, por el desarrollo social y económico del pueblo de Venezuela, que nada lo perturbe. Iván Duque todos los días atenta contra el proceso de diálogo en Venezuela. Iván Duque todos los días planifica cómo perturbar y atacar el proceso de diálogo en Venezuela. Esta semana se reinicia el diálogo en México. El gobierno pidió la inclusión a la mesa negociadora del diplomático Alex Saab, detenido en Cabo Verde y que Estados Unidos pretende juzgar. Mientras, en foros internacionales abundan las voces contra el bloqueo y las sanciones que impone la administración estadounidense. Consideramos que es una decisión soberana
que puede tomar el gobierno de Venezuela y que esto pudiera dar testimonio, él como prueba fehaciente, testimonio de cómo las sanciones unilaterales e ilegales impuestas por Estados Unidos han impactado en Venezuela y en todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno venezolano para poder eludir estas sanciones y adquirir medicamentos y adquirir alimentos. Un proceso de diálogo por la paz que sigue en marcha cuando restan 2 meses para las multielecciones del 21 de noviembre, en que participarán grupos opositores que apostaban por el golpismo y el sabotaje de los comicios en ocasiones pasadas. Leonel Retamal, Telesur, Caracas, Venezuela. Precisamente el presidente Nicolás Maduro denunció ante la Asamblea General de Naciones Unidas la campaña emprendida en contra del país por parte de potencias mundiales, destacando la instrumentalización de organismos de justicia internacional para atacar a su nación. Hemos llevado en múltiples ocasiones la denuncia de la arremetida feroz, de la campaña feroz contra nuestro país que se desata desde las élites que han gobernado los Estados Unidos, que se desata inclusive con complicidad desde las élites que dirigen organismos en Europa y en otros lugares. Han querido instrumentalizar los organismos internacionales del derecho internacional para justificar la campaña feroz y los ataques criminales contra un pueblo noble, pacífico y democrático como el pueblo de Venezuela. Y en muchas oportunidades hemos llevado la denuncia ante organismos, ante la sede de varios organismos, y hoy la volvemos a entregar ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Así vamos a entrar con el análisis de inmediato. Nos acompaña para ello el doctor Ángel Rafael Tortolero Leal, profesor o investigador, diplomático, analista internacional. Nos acompaña desde aquí, desde Caracas, esta capital sudamericana. Profesor Tortolero, muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias a Telesur por la oportunidad brindada. A usted muchísimas gracias. Son distintos hechos, profesor Tortolero, sobre los que yo quiero irle preguntando uno a uno para hilar y entender en toda su dimensión qué es lo que está pasando. Primero, la gravísima denuncia que hace hoy la vicepresidenta del país, este ataque cibernético al Banco de Venezuela, la principal plataforma bancaria de la nación. Bueno, obedece eso a una agenda terrorista que aplica al sector más extremo de la oposición venezolana, la cual no tenemos ninguna duda que a su vez es mandatada por una parte del guerrerismo del Imperio Norteamericano, representado en esta oportunidad por el gobierno de la hermana República de Colombia, el gobierno del señor Iván Duque, quien se ha erigido ahora como un cruzado en contra del comunismo y del socialismo, acompañado del señor Bolsonaro, y entonces atacando ferozmente al pueblo venezolano, porque al fin y al cabo el Banco de Venezuela es el banco de todos los trabajadores de Venezuela, los que trabajamos en la administración pública y los que trabajan en la administración privada. Es el banco más grande del país, un banco del Estado, y al afectar la plataforma electrónica de este banco, pues impide la compra y la venta, la adquisición de productos e insumos de primera necesidad, porque también ya en el pasado nos han afectado la moneda, nos devaluaron el bolívar, nos han dejado sin efectivo, nos han dejado sin dinero constante y sonante, y hemos tenido que acudir a formas electrónicas de intercambio comercial. Entonces, bueno, esto tiene esa intencionalidad expresa. No hay otra lectura. Un ataque terrorista, y como tal lo denunció el presidente de la República y la vicepresidenta de la República. Sí, otro asunto, el intento permanente de extradición desde hace más de un año por todo el tipo de vías no legales, vías ilegales que van en contra del derecho internacional, en contra del derecho de la diplomacia, profesor Tortolero, del diplomático Alex Saab. Lo de Alex Saab es un capítulo aparte, diciéndolo en castellano latinoamericano, le pone los pelos de punta al mundo entero, porque es una de las pocas veces en la historia que se atenta contra la majestad de la Convención de Viena en cuanto a los
derechos que tiene el diplomático en ejercicio. Alex Saab es un diplomático venezolano el cual está reconocido por Venezuela y por su Cancillería como diplomático para los fines de conseguir los alimentos que por otras vías no podemos conseguir, porque recuerde que Venezuela tiene un bloqueo decretado por los Estados Unidos de Norteamérica en su política exterior contra cualquier país que no se subordine o contra cualquier gobierno que no le subordine a su mandato directamente. Alex Saab es injustamente apresado, haga el término, en el África, lo dejan allí y entonces ya lleva una buena cantidad de tiempo esperando que se aclare si tiene inmunidades y privilegios o no los tiene. Todos sabemos que los tiene. Sobre el caso de Alex Saab se ha pronunciado Rusia, se ha pronunciado China, se han pronunciado potencias del mundo y gran parte del mundo diplomático se ha pronunciado porque es una afrenta contra un derecho y contra un estatuto que es la Convención de Viena, que le da inmunidades y privilegios a la gente que porta como tal pasaporte diplomático, credenciales diplomáticas para cualquier ejercicio en favor del pueblo que lo acredita. Ese es el caso de Alex Saab. Ahora se desempolvan el expediente porque siguen tratando con ellos de amedrentar al país, de un poco como decir, no, Maduro no es el presidente, pero no es, y por tanto si movemos al señor Alex Saab, lo extraditamos a los Estados Unidos de Norteamérica, esto puede tejer entonces la conseja mediática de que Alex Saab conoce unos secretos, unas cosas muy ocultas, oscuras y muy feas que tiene Nicolás Maduro y el gobierno nacional. Sí, con toda la satanización que ya hay además por delante. Profesor Tortolero. El mismo relato. Sí, toda la satanización en contra de una figura tal como lo hemos visto y se ha procedido en contra del presidente Maduro. Con respecto a Estados Unidos, no nos debe extrañar, pero sí a otras naciones que se han visto involucradas, en este caso específico Cabo Verde, que de acuerdo a los expertos dicen es que la presionaron, pero es una nación que tendría todo el derecho de hacerse respetar y vemos que ha sucumbido a las presiones de Estados Unidos. Tatiana, muy rápidamente te puedo decir, la derecha y sus derivados son las derechas y sus derivados en el mundo, no importa en qué parte del planeta se ubiquen. Los gobiernos que son de derecha y proclives al mandato hegemónico de los Estados Unidos de Norteamérica obedecen su mandato y punto. Eso es una acción que no tiene ninguna otra lectura. Ahí hay una acción interesada por parte del Estado de Cabo Verde, por parte del gobierno de Cabo Verde, quien sigue la línea concreta que le está dando el imperio norteamericano, en este caso específico del señor Larreta. Sigo preguntándole acerca de otros hechos para también continuar hilando. Monómeros ha sido prácticamente secuestrada y ahora un intento de robo flagrante por parte de las autoridades colombianas por una decisión del presidente Iván Duque. No es extraño que pase eso en Colombia porque ya lo vimos cuando nombraron, se hizo aquella patraña de nombrar un presidente interino en Venezuela, el innombrable Juan Guaidó, y respecto a los colombianos, el señor Iván Duque fue el primero que salió afanosamente a reconocer el dicho gobierno junto a aquella cosa que llamaban el Grupo de Lima, todos montados, caracterizados y con ansias de tomar por asalto no solo monómeros en Colombia, las hijos en los Estados Unidos y apresar, tomar también los dineros que tiene Venezuela depositados en la banca internacional. Pero en el caso del monómero es flagrante el acto delincuencial de parte del gobierno del señor Iván Duque y de sus socios, es más, inclusive hasta quien fungió de presidenta de la empresa nombrada por el inefable Juan Guaidó, que por cierto es una señora que estuvo acá en Venezuela en el paro petrolero del año 2002 y después en el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, terminó renunciando, porque así serán las cuentas de monómero, así será lo complicado que es distinguir esas cuentas sin llegar a traspasar los límites de la legalidad, que la señora huyó rápidamente de allí y se salió, y ahora continúan en el relato de que Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela, que en Venezuela no hay un gobierno y que eso es el gobierno interino, y el gobierno interino le cedió
la propiedad a una empresa, a un tercero, una empresa allí que va a tomar las acciones sobre monómeros para apropiársela por razones de seguridad agroalimentaria del pueblo colombiano. Esas son las justificaciones que han dado hasta ahora. Eso es lo que se ha dicho exactamente hasta ahora, cuando lo que hay es, bien usted lo dice, un robo clarísimo con respecto a una empresa que es venezolana, pero que tiene su asiento, que está ubicada en Barranquilla, en Colombia. Todo esto, profesor Tortolero, tiene además una línea directa, de hecho de eso hablaba el presidente Nicolás Maduro hoy, acerca del diálogo que se ha establecido en México, que ha prestado todos sus servicios, su diplomacia, su espacio geográfico entre el gobierno bolivariano y las distintas oposiciones. ¿Usted cómo ve todos estos hechos con respecto al diálogo al que se le apuesta desde Venezuela? Desde la revolución bolivariana hay una apuesta a la paz, indudablemente, asumida y practicada por el presidente Nicolás Maduro, dígase, el presidente más asediado, más golpeado y más maltratado en la historia política de Venezuela en los últimos 21 años. Me estoy refiriendo a este siglo solamente. Desde Nicolás Maduro a cada ataque ha convocado una elección. A cada confrontación internacional ha extendido las manos para ir a una conversación, a una mesa civilizada de diálogo. Esta vez las oposiciones se atrevieron a dar el paso de ir a la mesa en México. Suscribieron una agenda a seguir, que todos conocemos, que tiene 8 puntos bien clarificados, y entonces ahora lograron firmar unos acuerdos parciales que, bueno, simplemente asustaron mucho a la caterva de delincuentes que acompañaron al señor Juan Guaidó, y ahora entonces lo que le queda es reaccionar y buscar la forma de cómo romper la mesa de México, tal cual como hicieron con los anteriores intentos de mesa de acuerdo y negociación. Nosotros seguimos atentos al comportamiento de las oposiciones, tanto esa oposición recalcitrante de ultraderecha, pro-yanqui y apátrida, como las oposiciones que están en Venezuela participando en el proceso electoral para el 21 de noviembre. Y seguimos diciendo, y así lo reconoce el mundo, que el gran triunfador de estos diálogos se llama Nicolás Maduro Moro, quien, a pesar del poder que ostenta y la posición que tiene, con mucha humildad sigue diciendo: sigan sentados, sigamos negociando, sigamos hablando. Es la ultraderecha la que no quiere permitir un triunfo, que es inevitable que eso pase, que lleguemos a un acuerdo sobre el acuerdo ya firmado, porque hay buena disposición, hasta ahora es eso lo que se ha entendido, hay buena disposición de quienes están en esa mesa de diálogo por parte de la oposición, no olvidando que muchos de ellos vienen de los sectores más ultrosos de la derecha venezolana, asilada en Colombia, Miami. De allí que el presidente en esta jornada, en el marco de la Asamblea Anual de Naciones Unidas, hacía referencia, teniendo este nivel de importancia de este diálogo por la paz, el futuro, la tranquilidad, la reactivación económica del país. Vamos a recordar cómo lo decía el presidente Maduro. Este año hemos instalado varias mesas de diálogo con los sectores empresariales, con los sectores sociales, con los sectores gremiales, con todos los sectores políticos. Hemos ratificado el camino del diálogo, pero en especial hemos instalado una mesa de diálogo nacional para la paz y la soberanía en la Ciudad de México, recientemente, el 13 de agosto. Es un proceso de diálogo muy importante que busca que los sectores opositores más extremistas que estuvieron buscando un golpe de Estado en Venezuela, que propiciaron una invasión extranjera a nuestras tierras, que prepararon planes magnicidas para asesinarme, que esos sectores extremistas vuelvan a la política, vuelvan a la Constitución, vuelvan al camino electoral. Puedo decir, ante Naciones Unidas, lo hemos logrado. Hemos logrado que vuelvan a la política, a la Constitución y al camino electoral.
Doctor Tortolero, ¿cómo entender entonces el papel que está jugando el gobierno de Estados Unidos? Bien sabemos que varios de los que se encuentran sentados en esta mesa de diálogo en México están tutelados por el gobierno de Estados Unidos, pero al mismo tiempo vemos cómo desde el gobierno de Estados Unidos, recuerde por ejemplo la denuncia con la que comenzábamos esta conversación de la vicepresidenta del país, que el ciberataque al Banco de Venezuela provenía de Estados Unidos. ¿Cómo entender entonces el papel de Estados Unidos? Tatiana, lo hemos dicho muchísimas veces ahí en Telesur y creo que hemos coincidido todos los que participamos, tanto ustedes, profesionales de la comunicación, como quienes tenemos el honor de ser invitados a su programa. La política exterior norteamericana es una sola y poco importa quién sea el presidente de turno, quién esté en la Casa Blanca. Es una política de agresión, de hostigamiento, de sometimiento y de imposición hegemónica de su verdad como verdad absoluta y universal. Donde no tenga el control absoluto, ese país será atacado, asediado y golpeado. Revise cualquier país del mundo que no esté alineado a los Estados Unidos de Norteamérica y vea cuántas sanciones le aplican cada año. Venezuela, Nicaragua, Cuba en América Latina, para no hablar de otros tantos en el mundo como Irán, Rusia y China. Se han atrevido hasta ir en contra de ellos mismos en términos comerciales. China es el proveedor más grande que tiene los Estados Unidos de toda la mercadería que consume y los Estados Unidos de Norteamérica sigue sancionando a China cada vez con más fuerza, con más empeño, porque el problema de la política exterior norteamericana pues, para mantenerse como el hegemón de la humanidad, no sea la pretensión. De allí que así que en este caso juega a dos bandas. Si funciona, pese a todas las presiones, la mesa de diálogo está bien. Y de otro lado, pues mucho mejor si se desestabiliza aún más, como en distintas ocasiones lo han hecho por diversas estrategias el gobierno de Venezuela. Así es. La mesa de diálogo les asusta mucho porque la mesa de diálogo significa lograr la paz absoluta y verdadera y desmontar la patraña de que aquí hay dos gobiernos y ellos no saben a qué gobierno entregarle los bienes de Venezuela que está en el exterior. Pero peor aún, la política se gana con organización, doctrina, trabajo y compromiso. Y de eso tiene bastante el sector revolucionario. Mientras el sector de la oposición es un tablero variopinto donde las ambiciones son tan fuertes que cada uno de los que la componen es una institución en sí mismo, es un partido para sí mismo, de espalda al pueblo, sin ningún interés sin ninguna propuesta, a menos evidente, que sea visible y sin ningún proyecto de país. Así que deben estar muy asustados, ¿no? La derecha, las derechas todas, las oposiciones, porque si fracasa la mesa de México, bueno, fracasa entonces los intentos, fracasa su posibilidad de tomar el poder por la vía constitucional, por la vía que todos los venezolanos nos dimos con la Constitución del 94. Sería un fracaso más de las oposiciones y no de Venezuela, porque por fortuna Venezuela sigue avanzando, sigue creciendo en medio de todas las dificultades y del bloqueo como estamos viéndolo en los últimos meses. Todo esto, profesor Tortolero, me lleva a preguntarle con respecto al operador de Estados Unidos desde América Latina a nivel internacional, para tratar de entender el papel que juega el presidente de Colombia, Iván Duque, cada vez más activo. Veíamos, por ejemplo, una fotografía que presentaba la vicepresidenta Delcy Rodríguez hoy de una reunión en España de Iván Duque con el prófugo de la justicia venezolano Leopoldo López. Es natural, lo hemos visto, o sea, es muy normal de que Leopoldo López se tome fotos se reúna con Iván Duque, así como se reúne con el de Paraguay, que no me recuerdo el nombre, creo que es Aldo, no sé qué cosa, o con la calle Po. Al fin y al cabo, vuelvo a repetirte, las ultraderechas son una sola en el mundo, son apátridas, no les importa ninguna de sus naciones y están a la caza de oportunidades para tomar por asalto a países enteros. En este caso, el hambre por Venezuela es muchísima, aunque no tengan las condiciones, y apostaron en un tiempo que el favor se lo iba a hacer Donald Trump, provocando una invasión norteamericana con marines para sacarlos de ahí. Esto siempre se acompaña con un relato mediático horroroso, que es de los años 50 o mucho más atrás, que es los relatos del macartismo contrasocialista, anticomunista, en contra de todo lo que signifique pensamiento y acción en pro del pueblo y para el pueblo. Y cuando decimos pueblo, decimos toda la nación,
incluyendo los ricos muy ricos y los pobres muy pobres, siempre favoreciendo a quienes menos tienen de la repartición de la riqueza. Esas cosas les molestan muchísimo, pero el mundo les cambió. Y en este siglo XXI se cumplió la sentencia del comandante Fidel Castro y el comandante Hugo Chávez Frías. En el mundo están emergiendo bloques de poder, grandes bloques de poder que sin pretensiones hegemónicas se le paran al frente al hegemón sociocultural norteamericano y le dicen: o vienes por la paz y negociamos en igualdad de condiciones, o simplemente no te permitimos tu guerra, con la que están acostumbrados los norteamericanos a satisfacer las necesidades que le genera una economía sumamente consumista, y bueno, simplemente te aplastaremos en el mundo por la vía del manejo de una economía solidaria y comprometida con la vida y para la vida. Esta es la seda china, no es mentira. El desarrollo comercial de Irán con América Latina es una verdad concreta. El papel de Rusia frente a Europa con el Nord Stream 2, que es uno de los grandes temas, cómo van a abastecer que la única diferencia que tiene es que el gas ruso es mucho más barato que el gas que pueda proveer de cualquier otra potencia, entre los norteamericanos, y en ese está el debate, mientras el clima está cambiando inmediatamente. Ya vamos entrando en el periodo más frío del año, que son los meses de diciembre, enero y febrero. Y en todo caso, claro, y en todo caso, pese a todos los bloqueos, las sanciones ilegales y demás, el Nord Stream 2 pues está a punto de finalizar, está a punto de terminar toda su construcción. Profesor Tortolero, muchas gracias, buenas noches, gracias por el análisis. Gracias a usted. Muchas gracias. Así vamos a una pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, Necoclí, una pequeña población de Antioquia sobre el Pacífico, padece de un colapso humanitario y sanitario. No tiene cómo atender a 19.000 migrantes, la mayoría haitianos, que esperan seguir su camino hacia Panamá para llegar a Estados Unidos. Es una crisis transnacional que criminaliza y agrede. Lo analizamos al volver en Es Noticia. La nueva expresión monetaria consiste en la división entre 1 millón o la eliminación de 6 dígitos a la escala actual. La nueva expresión monetaria simplifica los pagos, las transacciones bancarias, los procesos contables y los sistemas de cómputo. Rumbo al Bolívar digital. En Noticia Colombia se agudiza la crisis de migrantes en Necoclí, Antioquia. 19.000 personas, la mayoría de ellos haitianos, esperan pasar a Panamá a través del peligroso tapón del Darién. Vamos a verlo. Cerca de 19.000 migrantes, en su mayoría haitianos, aguardan en Necoclí, zona fronteriza entre Colombia y Panamá, para seguir su ruta migratoria hacia Estados Unidos, donde buscan pedir asilo, según informó este miércoles el titular de la Defensoría del Pueblo del país sudamericano. En los últimos días se ha incrementado el número de migrantes que llegan de tránsito a Necoclí, uno de los últimos puntos del recorrido que realizan antes de adentrarse en el Darién, conocido por estar entre los pasos fronterizos más peligrosos del mundo. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, reconoció expresamente que la situación es crítica. En el monitoreo y seguimiento a la crisis migratoria en el municipio de Necoclí, en el departamento de Antioquia, desde la Defensoría del Pueblo hemos podido constatar que se encuentran represados cerca de 19.000 migrantes en este municipio, con destino a Candía, en el Chocó, para su tránsito a la frontera con Panamá.
Esta crisis migratoria viene agravándose con elevadas cifras de personas que llegan al paso fronterizo, en especial haitianos que llegan desde Chile y Brasil, donde viven hace algunos años, pero que buscan llegar a Estados Unidos en busca de asilo, pero Washington los maltrata y deporta. Por su parte, las autoridades de Panamá y Colombia acordaron dejar pasar a 500 personas diariamente, mas esa cantidad es ínfima para la cantidad de migrantes que llegan, incluyendo bebés y menores de edad. Los transportistas que los llevan desde Necoclí hasta Capurganá, en barco por el Golfo de Urabá, están respetando el cupo de 250 tiquetes diarios cada uno. Sin embargo, la Defensoría resalta que muchos no han podido adquirir sus tiquetes o que deciden cruzar el Golfo de Urabá en naves ilegales, en especial en el horario de la madrugada. Al exponerse a las embarcaciones ilegales, también pueden ser objeto de vulneración de sus derechos humanos, previo a cruzar la selva del Darién, donde la crecida de ríos, picaduras de animales e inclemencias del tiempo es habitual. Además, se exponen a robos, abusos sexuales, asesinatos por parte de quienes los llevan y de grupos armados que circulan en la zona. La situación para los migrantes que desean llegar a la frontera mexicana con Estados Unidos tampoco es la ideal, porque ya se ha denunciado los desmanes de agentes fronterizos y policía que cazan a los migrantes a caballo y hasta los enlazan, como en la época de la esclavitud. Una verdadera crisis migrante, lamentablemente, con el pueblo haitiano de nuevo que tanto sufre por distintos hechos. Recordemos el más reciente terremoto, aún no se conoce acerca de específicamente quién dio la orden con respecto al magnicidio del presidente Jovenel Moïse, etcétera, etcétera. Vamos, entre tanto, hasta Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar para conocer más detalles acerca de esta situación en Necoclí, en el Golfo de Urabá. Hola, Hernán, adelante. Tatiana, muy buenas noches. Pues mire, también decirle a los televidentes, a usted, que según el defensor del pueblo, ya los tiquetes están vendidos hasta el próximo 13 de octubre. Por eso, asegura, se presenta esta situación de los migrantes allá en el municipio de Necoclí. Son 5.700 tiquetes los que se han vendido ya para un total de 11.500. Asegura también que están llegando diariamente entre 1.000 y 1.200 personas, en su mayoría inmigrantes de Haití. Las autoridades locales han elevado una voz de alerta en relación a esa crisis sanitaria que se está desarrollando en este municipio de Antioquia, ya que no tiene la capacidad sanitaria para atender a toda esta población flotante y que está allí transitoriamente. Se presentan hacinamientos, según un testimonio de los médicos del Hospital San Sebastián en el municipio de Necoclí, pues aseguran que diariamente están atendiendo 60 personas migrantes y que la población de niños que llegan allí para ser atendidos es del 60%, muchos con enfermedades respiratorias o con diarreas crónicas. También hay que decir, Tatiana, que según los gobiernos de Panamá y Colombia, pues se ha querido crear un corredor humanitario para que puedan ser atendidos. Y en ese sentido, pues, posibilitar que estas embarcaciones lleven esta cantidad de personas. Ustedes hablaban de 250 personas diarias, pero el representante de Migración Colombia asegura que Panamá no está recibiendo la cantidad acordada de migrantes que llegan a Panamá, y también se presenta allí una situación anómala. Según un Panamá, Tatiana, decirle que hasta junio de este año, según el gobierno panameño, habían llegado 18.000 migrantes desde Colombia. Según la Cruz Roja de Colombia, cerca de 70.000 migrantes han llegado al municipio de Necoclí y más de 13.000 menores de edad hacen presencia o hacen parte de esta migración de haitianos a el país de Panamá para continuar su travesía hasta Estados Unidos, donde pues
Las organizaciones de derechos humanos han deplorado la situación en la que se ven envueltos allí con la vulneración a los derechos humanos al llegar allí a la frontera con Estados Unidos. Muy compleja la situación y muy compleja también la situación en Colombia, porque no existe la capacidad ni sanitaria ni transportes para atender, digamos, el camino que debe transitar estas personas para llegar a ese sueño americano que no es tan digámoslo, efectivo para estas personas que han comenzado un recorrido muy largo desde Haití. Algunos llegan a Chile y allí cruzan Bolivia, cruzan Ecuador para poder llegar a Necoclí, en el departamento de Antioquia, en Colombia. Muy difícil la situación y se complica aún más la situación humanitaria en este municipio de Antioquia, en Colombia. Muchísimas gracias, Hernán. Un sueño que realmente se convierte en una pesadilla. Gracias, Hernán. Buenas noches. Vamos a hablar de esto con Menderson Mosquera, coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas de Antioquia, presidente de la Asociación de Víctimas por la Paz, nos acompaña desde Medellín. Menderson, buenas noches. Bienvenido a Noticias de Telesur. Muy buenas noches para ustedes. Gracias por estar atentos a la realidad que vive el municipio de Necoclí en nuestro país de Colombia. Muchas gracias, Menderson. ¿A quién le interesa, cuando le pregunto por autoridades, primero en el departamento de Antioquia, esta crisis tan profunda que se está viviendo en el municipio de Necoclí? Te cuento que hemos pedido a la gobernación de Antioquia, al doctor Luis Fernando Suárez, que es el gobernador encargado, de prestarle la mayor atención a la problemática que vive hoy las personas que están en Necoclí, inmigrantes que se encuentran en esta región. Allí también le hemos pedido al Congreso de la República, y estuvimos el fin de semana con un representante a la Cámara, John Jairo Hoyos, de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, preocupados para visibilizar esta problemática y poder convocar al Congreso de la República a realizar una sesión en el municipio de Necoclí. De igual manera, hemos pedido a las autoridades en materia de salud, a la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, que se ocupe de prestarle atención a las grandes afectaciones salubres que viven los habitantes de Necoclí y las personas, los más de 19.000 migrantes que hay allá. Y pedimos a la Cancillería que pueda, a través al presidente de la República, que pueda observar los derechos de los niños que están vulnerando, porque están expuestos a la intemperie. Algunos están en las playas, organizan cambuches para poder subsistir mientras se les resuelve la situación de transporte para poder salir a Panamá y posteriormente continuar su trayecto hasta Estados Unidos. Sí, Menderson, nos cuentas de todo esto que ustedes han pedido y cuánto de lo que ustedes han pedido creen o por lo menos están observando que hay interés de que se realice, porque es algo que no da espera. Necoclí es una pequeña población del Urabá antioqueño que no tiene ni 50.000 habitantes y hay en este momento 19.000, es decir, la mitad de la población que permanece allí no podrá salir por lo menos hasta el 15 de octubre, porque ya nos contaba nuestro corresponsal Hernán que los tiquetes están vendidos. Así que es una situación de absoluta emergencia. Tienen que hacer algo, pero ya. ¿Cuánto de todo eso que ustedes han pedido se ha puesto en marcha? No, lo único que se ha realizado hasta el momento es una reunión que tuvo el alcalde de Necoclí, el doctor Jorge Tobón, con el alcalde de Unguía, municipio del departamento del Chocó, puesto que la salida de Necoclí, que se les autoriza a los migrantes, pues es hacia Unguía, y pues Unguía también es un municipio que no tiene la capacidad para recibir a los más de 15.000 migrantes, y pues eso es una situación que le compete a los diferentes mandatarios. Gobernador del Chocó, con el municipio de Unguía, gobernador de Antioquia, con el municipio de Necoclí, y también al gobierno de Panamá.
Hasta el momento estamos esperando todos los esfuerzos y las acciones que pueda implementar el gobierno departamental y el gobierno nacional para que se le atienda a esta población que de manera urgente necesitan atención de manera inmediata. Muchísimas gracias, Menderson. Esta es la situación muy compleja. Nosotros estamos pendientes de ello. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Chile, este miércoles comenzó oficialmente la campaña para suceder al presidente Sebastián Piñera, que llega al final de su mandato con una popularidad solo del 16%. Los 7 candidatos en contienda enviaron sus primeros mensajes, anunciaron que recorrerán el país para convencer al 50% de indecisos según encuestas. Es un escenario que analizamos al volver. Ya venimos, estamos en Noticia. ¿Qué tal? Sean todos muy bienvenidos a Vidas. Hay lugares donde el arte se unifica con el orgullo de los pueblos. Y esos lugares están llenos de colores, alegría, pasión, tradiciones, arraigo, valor y entrega. Vidas, todos los viernes. Solo por Telesur. En Noticia Chile, una mujer y 6 hombres son los contendores definitivos para las presidenciales del próximo noviembre. De hecho, se enfrentan hoy, es el primer cara a cara esta noche en un primer debate televisado. Para el próximo miércoles 11 de octubre está programado el primer debate presidencial de cara a las elecciones en noviembre. El encuentro será presencial y se transmitirá en las televisoras locales de manera simultánea. Desde ya, los 7 candidatos se preparan junto a sus equipos de campaña. Los candidatos son la representante de la coalición Nuevo Pacto Social y única mujer postulante, Yasna Proboste, el diputado Gabriel Boric, candidato de la Alianza Progresista Apruebo Dignidad. Por la coalición de derecha Chile Podemos Más va el abanderado Sebastián Sichel. Por el Partido Republicano, José Antonio Kast. Franco Parisi, del Partido de la Gente, Eduardo Artés, por Unión Patriótica, y por el Partido Progresista, Marco Enríquez Ominami, de acuerdo con una encuesta de la empresa CADEM. Ante la pregunta de por quién votarían el próximo 21 de noviembre, el candidato de izquierda Gabriel Boric obtuvo 25%, una ventaja de 8 puntos por encima de Sebastián Sichel, el otro aspirante más cercano con el 17%. El ultraderechista Kast se lleva 10%, Proboste 9%, Parisi 6%, Ominami 5% y Artés solo 1%. Estas figuras se medirán en unos comicios marcados por la crisis social que atraviesa el país y la inédita convención constituyente, que desde julio trabaja en la redacción de una nueva carta magna que reemplace a la heredada de la dictadura pinochetista. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Guillermo Holzman, cientista político, analista internacional, profesor en la Universidad de Valparaíso, nos acompaña de Santiago. Profesor Holzman, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido?
¿Qué tal, Tatiana? Me agrado saludarte como siempre, y afortunadamente bien, digamos, celebrando el inicio de la primavera. Es algo realmente muy bueno para el sur del continente, que de hecho usted lo recuerda y hemos visto en redes sociales mucho acerca de ello. Entramos en materia, profesor Hosman. Son 7 candidatos y necesariamente hay que verlos después del estallido social, cómo se ha además reconfigurado el mapa político del país. ¿Cuánto representan todos estos candidatos de ese nuevo momento político que vive Chile? En este minuto el escenario político está a favor de los independientes, o quienes dicen serlo. Están en términos mucho más disminuidos quienes representan los partidos políticos acá en Chile. Y es eso justamente lo que genera un porcentaje importante, que lo muestran por lo menos la encuesta y otros estudios de opinión pública, en términos de la cantidad de indecisos que están esperando ver cuáles son las propuestas reales de cada uno de estos candidatos, que van desde la izquierda más dura o más extrema hasta la derecha más dura o más extrema. Y esa situación va a ir planteando cuál es la visión pragmática de un electorado que ha modificado su comportamiento desde el 25 de octubre del año pasado, cuando tenemos el plebiscito que da paso a este proceso constituyente, y donde a su vez también se ha visto un comportamiento similar en las elecciones recientes que hubo para consejeros, para constituyentes, para alcaldes, concejales, y que efectivamente, y bueno, gobernadores regionales en este minuto, y que van a dar paso a un escenario inédito desde el punto de vista electoral acá en el país, y que sin lugar a duda va a obligar a los candidatos a desplegar sus máximas capacidades para atraer el voto de quienes ya no creen en los partidos políticos en general. Sí, y todo este escenario le pregunto además con respecto a una encuesta, una de las más recientes, con 2 resultados. Una, y es que el 50% del potencial electorado, del potencial votante, dice que no sabe por quién va a salir a votar. Y son las presidenciales con 7 candidatos. Y a todo esto, con un 16% solo de popularidad del presidente Sebastián Piñera. Efectivamente, una de las debilidades que ha mostrado todo este proceso institucional de Chile es que el gobierno actualmente vigente no cuenta con una adecuada capacidad de conducción política que sea reconocida por la ciudadanía. Esa falta de conducción política se expresa en la falta de alineamiento institucional que existe entre los distintos poderes del Estado, la necesidad de que se negocie cada aspecto de lo que se va a realizar, tanto en la Convención Constituyente como en otras áreas, una agenda legislativa de parte del gobierno detenida. Pero a su vez también significa para los distintos partidos políticos y particularmente para los candidatos tratar de reforzar una credibilidad y un logro de empatía o un nexo de confianza con una ciudadanía que es incrédula, desconfiada y que no tiene una claridad respecto a cuál es la mejor opción que para los próximos 4 años Chile puede tener. Y eso queda de manifiesto en la encuesta en términos del 50% de indecisos, más de un 20% para un candidato que viene del mundo de la izquierda y solamente 8 puntos menos para un candidato que está representando de lo independiente al mundo de la derecha tradicional en Chile. En particular me centro en un candidato, con Sebastián Sichel de Chile Vamos, que primero él llegaba como independiente, pero él trabajó, es muy cercano porque además fue parte del gabinete del presidente Sebastián Piñera. Es entonces un candidato natural de quien será para las elecciones un presidente a punto de finalizar, recordando su baja popularidad. ¿Qué tanto se mantendrá esa cercanía que evidentemente se conoce de tiempo atrás, o marcará una real diferencia? Sebastián Sichel está obligado a marcar una diferencia con su gobierno de Sebastián Piñera. Él no estuvo en el gobierno, digamos, renunció a él o finalmente la renuncia le fue aceptada por el presidente Piñera, luego asume la presidencia del Banco del Estado, donde tuvo pocos meses, y finalmente opta por una candidatura independiente en un sector que ya estaba fragmentado y dividido, pero que frente a otros 3 candidatos que estaban en las primarias legales que se realizaron, él sale vencedor de forma contundente. Y ese elemento no solamente significa un impacto en la distribución ideológica de Chile, sino que también para una centro-derecha que viene tratando de
poder recomponer su identidad de una manera distinta como lo ha hecho la izquierda, que también estando fragmentada, ha logrado, digamos, instalar algunas ideas fuerzas, pero también tiene un problema similar. En consecuencia, tenemos que estos dos principales candidatos, más allá de Yanna Proboste, que es la única mujer que representa la continuidad de los partidos políticos tradicionales de Chile dentro del sector de centro-izquierda, en definitiva tienen que definir con mucho más precisión cuál es lo que los distingue a ellos de los partidos políticos y cuál es el grado de cercanía y de representación que tienen con una ciudadanía que quiere soluciones y que definitivamente no quiere una polarización del país. ¿Y cuánto tiene de todo esto Gabriel Boric? Ha estado en el Congreso, es muy conocido, él viene del estallido social del año 2011 como un activista y como un líder estudiantil. Ahora él le apuesta a través de toda su juventud, tiene 35 años y grandes desafíos por delante. ¿Cuánto tiene de todo esto que usted nos dice esta figura, que además representa a la izquierda o el progresismo, que trata de aglutinar otras fuerzas políticas del país? Gabriel Boric representa un aire fresco dentro de la política chilena, más allá de que él haya ejercido como diputado. Tiene ideas que son importantes para Chile en términos de la inclusividad, en términos de la no discriminación y en términos de buscar una integración de diferentes miradas políticas dentro de los diferentes grupos de izquierda que lo apoyan, incluido el Partido Comunista. En esa perspectiva, el problema acá no parece ser la figura de Gabriel Boric, sino que su capacidad para poder controlar o poder por lo menos mitigar la fuerza ideológica que poseen algunos componentes que lo están apoyando. Y en ese sentido, el mayor problema lo tiene con un partido comunista que no solamente está mirando la presidencial con Gabriel Boric, sino que también está mirando las elecciones parlamentarias, donde quiere obtener por primera vez un senador al menos, y también los diputados, lo cual le permitiría mantenerse como partido político. Por lo tanto, la fragmentación alrededor de Gabriel Boric es más bien el problema y no su capacidad de liderazgo, que aparece bastante sólida y que en definitiva va a tener que demostrar si eso está asociado a una capacidad de construcción de un país como Chile a pesar de su juventud. Sí, pero en particular con el Partido Comunista, y un referente del Partido Comunista como Daniel Jadue ha dicho que le ofrece todo el apoyo. Al finalizar las primarias, al conocer el resultado, fue y de inmediato lo acompañó públicamente. Exactamente, el Partido Comunista a través de Jadue ha hecho eso. Sin embargo, eso no ha estado exento de polémicas al interior en lo que es la conformación del programa de Gabriel Boric, que dentro de su visión progresista tiene una mayor apertura que la perspectiva ideológica tradicional de un Partido Comunista que está también acá en Chile en un proceso de adaptación o de flexibilidad frente al nuevo escenario político en el cual estamos. No debemos olvidar que la Convención Constituyente, si bien el Partido Comunista logra representantes en ella, la mayor cantidad de representantes fueron personas que, representando esa idea de progresismo, no estaban en el Partido Comunista. Por lo tanto, ahí hay un tema yo no diría de división interna, pero sí de fragmentación, para poder consolidar un discurso que efectivamente vaya en apoyo de lo que está planteando actualmente Gabriel Boric. Claro, lo que la gente realmente necesita y por lo que tanto ha luchado, si recordamos de nuevo el estallido social que comenzaba en 2019. Por último, profesor Hosman, permítame preguntarle acerca de un hecho, diríamos, pintoresco. ¿A qué obedece, por ejemplo, la candidatura de Franco Parisi del Partido de la Gente? Él está fuera del país. Dice que él puede hacer una campaña desde Estados Unidos, pero luego también dice que él no puede regresar a Chile porque es un perseguido político. ¿A qué obedece entonces esta candidatura de Franco Parisi? Yo creo que Franco Parisi finalmente lo que hace es aprovechar las facilidades políticas que existen en Chile para presentar una candidatura, y él lo hace perfectamente en conformidad a la ley, al conformar un partido político en las regiones suficientes que le permiten a él automáticamente plantearse y presentarse como candidato presidencial. Sin embargo, el problema práctico que ha tenido que enfrentar es que él tiene una orden de arraigo, y si bien es cierto, él puede volver a Chile, acá en Chile no es perseguido político, tiene un problema judicial asociado a pensiones alimenticias, no es más que eso, una cantidad considerable, pero efectivamente él está usando ese tipo de recursos de propaganda política específicamente para poder plantearse como víctima dentro de este proceso democrático.
Efectivamente, ilegalmente, él puede hacer una campaña de extranjero porque eso no está vetado, no fue considerado cuando se hicieron las leyes electorales en Chile. Y en ese sentido, Franco Parisi podría hacerlo. Y eso significa que va a haber un voto inútil, en el fondo, que no va a tener un sentido, salvo que logre canalizar esos votos a los candidatos a diputados senadores que lleva actualmente en su lista. Claro, resulta bastante improbable pensar un candidato a unas presidencias que se encuentra fuera del país. A través de las redes sociales cosas se pueden hacer, pero la conexión y el entendimiento real de las dificultades y de la conexión con la gente, uno dice, bueno, pero es bastante complicado. Veremos, profesor Holman, esto apenas comienza y se calcula, con esto quiero despedirlo rápidamente, que todo irá a segunda vuelta. Exactamente, digamos, lo más probable y lo que ha pasado en las últimas 5 elecciones, ha habido segunda vuelta y esto no parece ser la excepción. Sin embargo, ya los pronósticos finales los vamos a tener probablemente a finales de octubre, la elección del 1 de noviembre, una vez que ya se asienten y se planteen efectivamente las distintas propuestas y haya una mejor definición de parte del electorado de los estudios de opinión pública para poder saber si efectivamente esa segunda vuelta va a ser real o no y quiénes podrían participar en ella. Allí se le tomará el pulso. Profesor Holman, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, un agrado saludarlo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de noticias. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.